No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de la rueda de la fortuna. Este es un concepto pagano, un concepto que proviene del mundo greco-romano, a través del cual se quiere señalar la naturaleza caprichosa del destino. Fortuna era la diosa romana de la suerte y era representada como una mujer con pies alados y con una rueda a sus pies. Algunos también la representaban sin cabello, porque las oportunidades son calvas. Ahora, el punto es que si te tocaba estar encima de la rueda, todo te iba bien. Pero si la diosa decidía darle vuelta y acabas debajo, ya sabes lo que te espera. Así que lo que determina tu posición en la vida, para bien o para mal, no tiene nada que ver con tu esfuerzo o con tu capacidad, tiene que ver con la suerte. Todo depende de los caprichos de la diosa Fortuna. Por supuesto, esta idea resultaba aterradora para los antiguos griegos y romanos, porque la diosa podía echar por tierra toda planificación y esfuerzo de un momento a otro. Ahora, yo estoy seguro que nadie aquí cree en la existencia de una diosa que decide la suerte de los hombres. Pero aún así, muchas personas viven como si estuvieran en las manos de un Dios ciego, de un destino, ciego y caprichoso, que un día nos trata bien y al otro día decide desgraciarnos la existencia. Es común escuchar que una persona ha tenido suerte en la vida. ¿Han oído eso? Oye, definitivamente fulano ha tenido suerte en la vida. O que alguien está teniendo mala suerte. A veces escuchamos a personas que dicen: a fulano le cayeron todos los palitos encima. La idea es, él no pega una. ¡Qué mala suerte! Eso era precisamente lo que pensaban los griegos y los romanos, solo que expresado en un lenguaje más moderno, de otro modo. Bueno, en el pasaje que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, y les pido que me acompañen al libro de Eclesiastés, capítulo 9, para continuar con nuestra serie de estudios expositivos en este libro de la Biblia. En el pasaje que vamos a estudiar, dice Salomón: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. En la medida en que hemos ido avanzando en el estudio del libro de Eclesiastés, nosotros vemos que Salomón una y otra vez vuelve sobre los mismos problemas. Y hermanos, la vida es así. Nosotros hoy tenemos una duda, mañana podemos estar más claros y pasado mañana volvemos a tener la misma duda otra vez. Y tenemos que estar luchando constantemente con esto. Por eso alguien decía que el discipulado, más que un destino, es un viaje. Es lo que nosotros aprendemos durante todo ese viaje, de tratar de entender qué es lo que está pasando. Y Salomón dice aquí: yo ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Ahora bien, dice Salomón, que sea amor o que sea odio lo que se manifiesta de parte de Dios a nosotros, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Lo que Salomón nos está diciendo aquí sencillamente es que la providencia de Dios es misteriosa. El gobierno providencial de Dios es misterioso. Su gobierno soberano lo abarca todo, dice Salomón. Todas las cosas están en sus manos, pero nuestra sabiduría es limitada para poder entender apropiadamente lo que Él está haciendo, ni por qué lo está haciendo. Si la vida funcionara de tal manera que a los malos siempre le fuera mal y a los buenos siempre le fuera bien, claro, lo que nosotros interpretamos, ¿verdad?, por mal o por bien, sería fácil para nosotros determinar quién es el objeto del amor de Dios y quién no lo es, ¿verdad que sí? Pero la vida no funciona así. La vida no funciona así. Ya Salomón había mencionado el hecho de que hay justos que perecen por causa de su justicia y hay malos que por su maldad prolongan sus días. Hay justos que mueren jóvenes y hay gente muy mala que muere de viejo. Eso no es verdad. Sí, es verdad. Es un hecho de la vida.
Más adelante, en Eclesiastés capítulo 8, versículo 14, Salomón nos dice que hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Este es un mundo muy paradójico. Es un mundo que desafía por completo nuestras expectativas. De manera que si nos basamos únicamente en las circunstancias externas de cada cual, nadie podría saber con certeza si las cosas que ocurren reflejan el amor de Dios o el odio de Dios. Eso es lo que Salomón está diciendo. Si nosotros nos quedamos solamente en las evidencias externas, nadie puede saber con toda certeza si es el amor de Dios o es el rechazo de Dios lo que nosotros estamos recibiendo. Versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como al que teme el juramento. He ahí, mis hermanos, un cuadro bastante realista de la vida en este mundo. La gente mala se enferma y los buenos también. A los mafiosos les da cáncer y a los pastores también. Eso es una realidad. Los creyentes disfrutan de muchas cosas que llenan de alegría su corazón. Pero lo mismo ocurre con muchas personas que viven de espaldas a Dios, a quienes no les importa el evangelio. Es por eso, mis hermanos, que nunca debemos interpretar el amor de Dios a la luz de las circunstancias. Nunca debemos interpretar el amor de Dios a la luz de las circunstancias, sino a través de la cruz del Calvario. Yo sé que Dios me ama, no porque todas las cosas me salen como yo quiero, porque lo cierto es que la mayoría de las veces las cosas no salen como yo quiero, sino porque Cristo tomó mi lugar en esa cruz para pagar mi deuda. Mis hermanos, las circunstancias varían, el amor de Dios no. Pensemos por un momento en la historia de José. Ahora todos nosotros sabemos que Dios estaba guiando todo lo que le ocurrió cuando sus hermanos lo vendieron para que él llegara a ser el segundo en Egipto. Pero en el transcurso de todos esos años en que José fue tratado como un esclavo, fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, fue encarcelado injustamente por años, José no tenía la menor idea de lo que Dios estaba haciendo. Él no podía leer el libro del Génesis para ver en qué iba a terminar su historia. Ahora, imagínense, hermanos, a José tratando de interpretar si Dios estaba actuando a su favor o en contra suya, sobre la base de las circunstancias de su vida. Bueno, las evidencias eran abrumadoramente claras. Dios lo estaba tratando como un enemigo, no como un amigo. Y lo mismo podemos decir de la historia de Job. Cuando los amigos de Job trataron de entender el porqué de sus sufrimientos, la única explicación posible era que Job tenía que haber hecho algo muy malo. De lo contrario, él hubiera estado disfrutando de una vida próspera y feliz, lo mismo que predican en el día de hoy los llamados evangelistas de la prosperidad. Ven a Cristo y tú vas a ver cómo tú vas a tener una gran mansión, un mejor sueldo, mucha salud. Amigo que estás aquí en esta mañana, eso es una mentira del infierno, eso no es verdad. Los evangelistas de la prosperidad, todos son unos falsos profetas. Eso no es verdad, eso es una mentira. Muchas veces a los buenos le va mal. Y a los malos le va muy bien. Esa es la realidad de la vida de este lado del cielo. Y eso es precisamente lo que Salomón nos está diciendo aquí. La aprobación o la desaprobación de Dios no siempre pueden deducirse por las circunstancias externas, porque todo acontece de la misma manera a todos, dice Salomón. Aquí tenemos a un israelita
que tomaba en serio su relación con Dios. Cada sábado llevaba su sacrificio al templo, trataba de seguir al pie de la letra los ritos de purificación ordenados en la ley de Moisés, se abstenía de hacer juramentos vanos, dice Salomón en el versículo 2, y aquí tenemos a otro israelita al que no le importaba en absoluto ninguna de esas cosas y vivía como un pagano. Y a los dos le podía pasar exactamente lo mismo. ¿Quién puede entender eso, mis hermanos? Los juicios de Dios son insondables, sus caminos son inescrutables, como dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33. Hay una frase famosa de Shakespeare, se cita mucho. Shakespeare decía que la historia de la humanidad no era más que un cuento contado por un idiota lleno de sonido y de furia y sin significado alguno. Y una persona hace una observación interesante sobre esa frase. Él dice, no, la historia no es un cuento contado por un idiota, es un cuento contado a un grupo de idiotas. Es diferente. Porque la historia sí tiene sentido, pero nuestra capacidad de entender todo lo que Dios está haciendo es muy limitada, sobre todo cuando tratamos de comprender el papel de Dios. ¿Qué papel juega Dios en todo esto que está pasando? Versículo 3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Algunos tienen el corazón lleno de maldad y de pecado, otros, sin ser perfectos, viven en la presencia de Dios, toman en serio su palabra, tratan de agradarle en todo lo que hacen, y saben que al final de cuentas todos van a parar al mismo sitio, al cementerio. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Hemos visto ya la providencia de Dios es misteriosa, definitivamente. Ahora Salomón nos está diciendo la muerte es inevitable. La muerte es inevitable. La muerte es uno de esos temas que a todos nos compete, pero que muchos prefieren evadir. De hecho, leí hace poco de un hospital en Estados Unidos donde se refería a la muerte como un resultado negativo del cuidado del paciente. Hubiera sido más fácil decir se murió, pero eso suena menos contundente. La mayoría de las personas se siente incómoda cuando se habla de la realidad de la muerte. Pero no importa cuán incómodo resulte el tema, lo cierto es que todos vamos a morir sin lugar a dudas. A menos que estemos vivos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria, pero eso es tema para otra prédica. A pesar de los avances impresionantes de la ciencia médica, en los últimos años la tasa de muerte no varía. Siempre es y será de un 100%. Cada niño que nace comienza una carrera que tarde o temprano termina en el cementerio. Ahora, lo interesante de este pasaje, mis amados hermanos, es que Salomón no está diciendo todo eso para amargarnos la vida. Cualquiera puede decir, oye, pero qué deprimente es este pasaje. No, todo lo contrario. Por eso yo he titulado mi sermón de hoy, Vive realmente antes de morir. Porque eso es lo que Salomón quiere poner en nuestro corazón. Lo que Salomón quiere aquí, mis amados hermanos, amigos que están de visita en esta mañana en nuestra iglesia, no es amargarnos la vida, sino más bien que aprendamos a valorarla y a disfrutarla. Versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Los perros eran animales despreciados en la cultura de Medio Oriente. Ustedes recuerdan cuando David se enfrentó con Goliat y dice que en el campo de batalla, primera de Samuel capítulo 17 versículo 43, Goliat le dice a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. No era común que una persona tuviera un perro de mascota en su casa. Los perros eran despreciados. Sin embargo, dice Salomón, por más bajo y despreciable que era este animal en los días de Salomón, con todo eso, es mejor, 1000 veces mejor, ser un perro vivo que ser un león hermoso y majestuoso, el rey de la selva, pero muerto. ¿Saben por qué?
Porque mientras hay vida hay esperanza. Eso es lo que el texto enseña. En palabras más simples. Mientras hay vida hay esperanza. Y hay tiempo para prepararse adecuadamente para cuando nos toque partir de este mundo. Versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Mis hermanos, esta frase es la clave para entender estos versículos, debajo del sol. Salomón no está negando aquí el hecho de que haya vida después de esta vida, porque de haber sido así, no tendría sentido lo que él mismo dice más adelante, Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, Salomón está diciendo la vida es algo serio, porque hay un juicio al final. Capítulo 12, versículo 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La vida del hombre termina en un juicio, dice Salomón, un juicio que tendrá repercusiones eternas. Así que la muerte no es el final de nuestra existencia, pero cuando nos toque morir, terminará de repente toda relación con las cosas que tienen que ver con esta vida debajo del sol. Los muertos ya no tienen más paga, dice en el versículo 5. En el sentido de que ya no reciben ninguna recompensa terrenal por lo que hagan aquí. Te pasas un montón de años estudiando. Si sumamos, ¿verdad? Los años de escuela son 12, ¿verdad? 12 años, si empezaste en Kindle. Un montón de años estudiando, preparándote para ser un buen profesional. Te graduaste summa cum laude. Te premiaron el día de la graduación. Pero en el día menos pensado te llega la muerte y te llevas el título a la tumba contigo. Se acabó. Todos esos años de estudio se acabaron en un segundo. Ya no sirven para nada. Probablemente cuando te mueras, algunas personas te llorarán. Yo espero que me llore mucha gente. Pero ¿saben qué? El mundo seguirá girando después que te mueras. Hay un refrán dominicano muy realista, dice, el cementerio está lleno de gente indispensable. El mundo seguirá, asómbrate de eso, pero cuando tú te mueras, el mundo seguirá girando. La gente seguirá envuelta en sus afanes. Y poco a poco nuestra memoria se irá desvaneciendo hasta que seremos completamente olvidados. Es a eso que se refiere Salomón al final del versículo 5, cuando dice nuestra memoria es puesta en el olvido. Él no está hablando aquí de que el muerto pierde la memoria. Lo que él está hablando es de que los vivos ya no se acuerdan del muerto. Y lo mismo va a suceder con todas nuestras relaciones humanas. Versículo 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Lo que Salomón quiere mostrarnos aquí es que todas las relaciones humanas pierden vigencia al momento de la muerte. No importa si las relaciones fueron buenas o si las relaciones fueron malas, cuando mueran se acabarán. Y si este panorama por sí solo ya es bastante sombrío, Salomón añade ahora un elemento más en los versículos 11 y 12 de este mismo capítulo que puede resultar muy inquietante para muchos, y es que la vida es impredecible. Versículo 11.
Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Nosotros vemos a una persona que tiene todas las características necesarias para triunfar en la vida y fracasa. Y vemos a otro individuo que se graduó con mucha lucha y después resulta que a él le fue excelentemente bien. Uno esperaría, ¿verdad?, que la vida no funcionara así. Uno esperaría que los más rápidos siempre ganen la carrera. Estaba leyendo que en los Juegos Olímpicos de Pekín, en el año 2008, la favorita era Lori Jones, la favorita en la carrera de los 100 metros en valla. Lori Jones, o Lolo, como le dicen sus amigos, entre los cuales no estoy yo, pero le dicen Lolo. Eso lo digo por si lo buscan en Wikipedia, es Lolo Jones. Cuando comenzó la semifinal, Lolo Jones hizo una carrera excelente. Rompió la marca mundial en las semifinales. Cuando llegó la final, el 19 de agosto del 2008, Lolo dominó la carrera prácticamente desde el principio. Pero en la penúltima valla se desequilibró. A tal punto que ¿saben en cuál lugar llegó? En séptimo lugar. En séptimo lugar. Fue una de las decepciones del atletismo más grande de esos Juegos de Pekín. No es de los ligeros la carrera. Ni de la guerra, la carrera, ni la guerra es de los fuertes. ¿Saben por qué? Porque hay factores que escapan a nuestro control. Entre David y Goliat, ¿de qué lado estaba la fuerza humanamente hablando? Más aún, ¿quién estaba mejor equipado para esa pelea? Obviamente Goliat. Pero todos sabemos cómo termina la historia. David salió vencedor y Goliat terminó decapitado. Y lo mismo podemos decir de las capacidades humanas. No siempre el pan es de los sabios, ni la riqueza de los prudentes, ni de los elocuentes el favor, porque hay factores que inciden en el éxito de una empresa que nosotros no controlamos. Esa es una de las cosas que se hacen evidentes cuando se celebran aniversarios de promociones. No sé si ustedes han pasado por esa circunstancia, pero hay un aniversario, el 10º año de la graduación, uno se reúne con sus compañeros de estudio, había un estudiante que parecía tener todas las de ganar. Oye, al tipo le fue mal. Mal. Y resulta que había otro estudiante que se graduó con mucha lucha. Y le fue súper bien. Súper bien. Ahora, Salomón no está negando aquí, por si acaso, el hecho de que las capacidades humanas sean importantes. Él no está negando eso, o que debamos prepararnos de la mejor manera posible. De hecho, en el versículo 10, él recomienda que pongamos todo empeño en cada cosa que hacemos. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y en el libro de Proverbios, hermanos, una y otra vez se ataca la vagancia, se ataca la pereza, se exalta la diligencia, la laboriosidad. Pero Salomón quiere hacernos conscientes de que Dios es soberano. Y de que en su gobierno providencial, las cosas no siempre salen como nosotros esperamos. Salomón no era un fatalista, pero él quiere llevarnos a reconocer con humildad que nuestro Dios tiene un plan al que nosotros debemos someternos con mansedumbre y con gozo. Con mansedumbre y con gozo. Debemos poner todo empeño en lo que hacemos. Pero mis hermanos, amigos, no olvidemos ni por un momento que nosotros no tenemos el control de todas las cosas que inciden en nuestros planes. ¿Es a eso que se refiere Santiago cuando dice en el capítulo 4, versículo 13, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos? Hay personas que hacen planes y ya en 5 minutos con un papel y un lápiz se vuelven millonarios. Voy a comprar una vaca, va a dar tantos litros de leche y después va a parir 3 becerritos y después los becerritos los voy a vender y entonces ya tiene una finca armada en el papel.
Y dice Santiago, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, hermanos, el punto aquí no es que nosotros debemos siempre, cuando vamos a expresar nuestros planes, decir, si el Señor quiere, como una especie de conjuro que va a asegurar el éxito de lo que nosotros queremos hacer. No, esto no es un conjuro. Lo que Santiago nos está diciendo aquí es que nosotros debemos vivir con esa conciencia. Es con esa conciencia, es si el Señor quiere. Si el Señor quiere es que vamos a seguir vivos. Si el Señor quiere, es que vamos a poder hacer esto o aquello. O como dice Salomón en el capítulo 9, versículo 11, dice, no es de los ligeros la carrera, no es la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos, y en el contexto obviamente es dentro del marco de la voluntad soberana de Dios. Dice en Proverbios 21:30 que no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo que puedan contra el Señor. Y cuando David se enfrentó con Goliat, el pasaje que ya citamos en 1 de Samuel 17:47, una de las cosas que David tenía en mente, según nos dice el autor bíblico, es que Dios no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es de Él, no de nosotros. La batalla es de Él. Y mis hermanos, cuando los hombres olvidan esta realidad, tarde o temprano salen frustrados. Tarde o temprano reciben las consecuencias. Versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Los peces y las aves quedan atrapados cuando menos se lo esperan. Y Salomón está diciendo aquí, lo mismo ocurre con los seres humanos. Cuando cae repentinamente sobre ellos un montón de inconvenientes que no estaban esperando. La muerte es inevitable, la vida es impredecible desde nuestro punto de vista. La pregunta que yo quiero responder ahora en los minutos que me restan es, ¿cómo se supone que debemos reaccionar ante ese hecho incontrovertible? Por eso es lo que Salomón pasa a explicarnos en los versículos 7 al 10. Y su enseñanza es básicamente esta. Porque la muerte es inevitable y la vida es impredecible en el marco de la voluntad soberana de Dios, disfruta cada momento que Dios te da como un don que viene de su mano. O si quieren ponerlo de otro modo, lo que Salomón nos enseña en los versículos 7 al 10 es esto: no permitas que los aspectos misteriosos de la providencia divina que tú no puedes entender te roben el gozo de disfrutar la vida. Versículo 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, nunca falte ungüento sobre su cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Por cierto, nunca le pongan eso a un esposo en una tarjeta en el aniversario de boda. Todos los días de la vanidad, quítenle esa parte. Pero dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol.
Mis hermanos, Salomón no está promoviendo aquí una vida irresponsable dedicada al placer y a la diversión, pero sí quiere que aprendamos a ver la buena mano de Dios en las cosas ordinarias de la vida que Él provee para nuestro deleite y satisfacción. Nuestro Dios no se opone a los placeres legítimos, porque Él fue que los inventó. Hay un libro escrito por C.S. Lewis, el autor de las famosas Crónicas de Narnia. Este libro para mí es uno de mis favoritos de Lewis. Se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es un demonio más experimentado tratando de entrenar a un demonio más joven e inexperto para que pueda hacer mejor su trabajo de desgraciarle la vida a los hombres. Por supuesto, niños que están aquí, es un libro de ficción, por si acaso. Pero en una de esas cartas, el demonio más experimentado le hace la siguiente advertencia a su pupilo. Nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo, o sea, de Dios. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer, pero de todas maneras el placer es un invento suyo, no nuestro, dice el diablo. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. O sea, el diablo dice, nosotros nos hemos esforzado todo lo que hemos podido. Oye, no hemos podido inventar ni un solo placer de verdad. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos, formas o grados que él ha prohibido. ¿Qué le parece? Hermanos, el placer se lo inventó Dios. Él tiene la patente. ¿Y saben para qué inventó Dios el placer? Para que lo disfrutáramos. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, Timoteo, a los ricos de este siglo mándales que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? Dios se goza con nuestro gozo. Cuando nosotros hacemos un buen uso de las cosas que Él nos da, siempre y cuando no lo sustituyamos a Él por esas cosas. Ahí está el problema. Así que contrario a lo que mucha gente piensa, porque hay personas, y yo le he dicho muchas veces desde este púlpito, hay personas que piensan en Dios como una especie de matagozo cósmico. O sea, Dios está en los cielos tratando de ver cómo Él puede desgraciarle la vida a los seres humanos que Él creó, que todos compartan su aburrimiento. Pero saben una cosa, Dios es un ser feliz, Él es el ser más feliz que existe. Él es Dios. Y Él nos creó para que nosotros fuéramos felices en comunión con Él, dándole gloria a Él. Por eso es que la respuesta número 1 del Catecismo Menor de Westminster dice, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia en este mundo? Nuestro propósito es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Así que nuestro Dios no se opone al placer, sino a la idolatría. Nuestro Dios no se opone al deleite, sino a la insensatez de encontrar en las cosas creadas lo que solamente podemos encontrar en Él, en el Creador. Versículo 7 otra vez. Anda y come tu pan con gozo. Anda y come tu pan con gozo. Eso no es un consejo, hermanos. Es una orden. Y la orden no es, ve y aliméntate bien. Eso no es lo que el texto dice. Ahí dice, ve y come tu pan con gozo. Lo que Salomón quiere que nosotros hagamos es que disfrutemos comiendo. Que nos gocemos en el hecho de que Dios haya diseñado nuestra lengua con papilas gustativas que nos permitan apreciar agradablemente el sabor de los alimentos. Estaba leyendo
en el día de ayer que una persona promedio tiene en la lengua entre 2.000 y 8.000 papilas gustativas. Sin contar con el hecho de que los receptores olfativos también contienen células que complementan el trabajo de las papilas gustativas para ayudarnos a percibir mejor el sabor de los alimentos. Por eso es que cuando una persona está tupida, y yo sé de eso muy bien, no percibe bien el sabor de los alimentos, porque la nariz, el olfato tiene que ver con eso. Ahora, ¿sabes qué significa eso, mi amado hermano? Que Dios se tomó la molestia de diseñar un mecanismo sumamente complejo para que los seres humanos disfruten comiendo. De hecho, nosotros sabemos que hay personas que idolatran la comida. Hay personas que viven para comer. Hay personas que caen en el pecado de la glotonería. La glotonería es un pecado. Pero el hecho de que haya personas que idolatren la comida, el hecho de que haya personas que sean glotonas, no elimina la realidad de que Dios creó la comida para que nosotros las disfrutemos comiendo. Y lo mismo podemos decir del vino. Dice en Salmo 104:15 que Dios creó el vino para alegrar el corazón del hombre. Así que Dios no prohíbe el uso del vino en su palabra, Dios prohíbe la embriaguez. Por supuesto, puede ser que una persona deba abstenerse de beber vino, así como de otras cosas legítimas, porque en su caso particular, tal vez porque fue un abusador de esa sustancia en el pasado, eso puede ser un problema para él. Y un cristiano puede decir, yo no puedo darme el lujo de poner delante de mí ni una copa de vino. Y lo que debes hacer, mi amado hermano, es no tocar el vino, porque para ti es un problema, pero sigue siendo una realidad que Dios creó el vino para nuestro deleite, aunque muchos abusen de las bebidas alcohólicas. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4, y este es un pasaje sumamente importante en estos días que estamos en Cuaresma. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que mi hermano, no importa que sea miércoles de ceniza, cómete tu carne si la tienes a la mano, porque eso es doctrina de demonios, dice Pablo. Prohibir casarse y mandar abstenerse de alimentos. Ahora es interesante cómo Pablo y Salomón concuerdan. Pablo dice aquí, ya la palabra de Dios santificó los alimentos. ¿Cuándo pasó eso? En Génesis 1:31. Cuando Dios creó todas las cosas y vio que era bueno en gran manera. Yo creo particularmente, y muchos otros lo creen también, que es a eso que se refiere Salomón cuando dice en el versículo 7, anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables delante de Dios. La idea en el original es, ya Dios aprobó eso. Ya Dios aprobó esos alimentos. Ya Dios vio todo lo que él había hecho y dijo que era bueno. En gran manera Dios santificó los alimentos por medio de su palabra. Y por lo tanto, el que se los come con alegría agrada más a Dios que el que se abstiene de ellos porque piensa que en sí mismo es malo el placer de comérselo. Total, que yo no sé cuál es el problema y cuál es el sacrificio de dejar de comer carne y comer pescado. A mí me encanta el pescado. Versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En los días de Salomón el vestido blanco y el aceite eran símbolo de gozo. Así como era un símbolo de luto, vestirse con cilicio y echarse ceniza sobre la cabeza.
Así que lo que Salomón está diciéndonos aquí es algo como esto: vístete para la ocasión y diviértete. En pocas palabras, en la vida habrá momentos para llorar, dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 4, pero también habrá tiempo de reír, dice el mismo texto. Lo que Salomón nos está diciendo aquí es: recibe ambos aspectos de la providencia divina con mansedumbre y reacciona en consecuencia. El asunto no es vivir de fiesta en fiesta, de bonche en bonche, porque ese estilo de vida es necio y destructivo. Eso no es lo que Salomón está diciendo aquí. Pero cuando Dios te envíe en su providencia tiempos de alegría, mi amado hermano, disfruta de ellos con la conciencia de que Dios se goza en el gozo tuyo. Me encanta esa escena de Carros de Fuego. Yo sé que esa película es vieja, siempre me llama la atención por eso, porque todos los ejemplos que yo doy son como de hace 40 años atrás, pero me imagino que algunos habrán visto Carros de Fuego. Eso es la historia de Eric Liddell, el gran corredor que rompió el récord corriendo una carrera que no era la suya en los 400 metros en las Olimpiadas en Francia. Y la hermana le decía a Eric Liddell que era creyente y que quería irse al campo misionero. De hecho, Eric Liddell murió martirizado en la China finalmente cuando tenía 40 y tantos años de edad. Y la hermana le decía: yo no sé por qué tú pierdes el tiempo de que corriendo. Y hay una escena en la película de Carro de Fuego, si tú no la has visto te la recomiendo. Pero en esa escena, Eric Liddell le dice a su hermana: es que Dios me hizo rápido. Y cuando yo corro, yo siento la sonrisa de Dios sobre mí. Ese es el Dios de la Biblia. No es el Dios que la gente tiene en su cabeza, pero es el Dios de la Biblia. Nuestro Dios se goza en nuestro gozo. Hay personas que piensan que la verdadera espiritualidad consiste en ir por la vida con una cara bien seria y circunspecta. Salomón nos enseña en este pasaje que la verdadera espiritualidad consiste en disfrutar con gozo y gratitud de los buenos dones que Dios nos da y tener contentamiento cuando no nos los da. Versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Si tenemos razón para pensar que Salomón fue el autor de Eclesiastés, y yo estoy convencido de que él fue el autor de Eclesiastés, entonces lo que dice este versículo es sorprendente. Porque Salomón tuvo en su vida, cuando se apartó del Señor, 700 esposas y 300 concubinas. Pero lo que este texto nos enseña es que el verdadero deleite se encuentra en gozar de la vida con la mujer que amas. No con las mujeres que amas. Con la mujer que amas. No con un harén, sino con la mujer de tu juventud, como dice en Proverbios capítulo 5, versículo 18. Y cuando un matrimonio aplica los principios que están en la palabra de Dios sobre cómo el matrimonio debe ser, eso no lo va a hacer exento de problemas. Son dos pecadores que están viviendo juntos, pero Dios va a bendecir ese matrimonio y van a tener una buena vida juntos. Goza de la vida, dice Salomón, con la mujer que amas. Mis hermanos, Dios diseñó el matrimonio para que fuera una relación deleitosa, no como una carga pesada que algunos cuantos desgraciados están obligados a cargar por el resto de sus vidas. Porque así como muchos ven el matrimonio. Como decía una persona: mi esposa y yo, mi señora y yo fuimos inmensamente felices. Después nos conocimos. Pero no es de esa manera que la Biblia habla del matrimonio. Goza de la vida con la mujer que amas. Y finalmente Salomón
nos exhorta a poner todo empeño y diligencia en cada cosa que hagamos con una dedicación intensa y total. Versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esto es similar a lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Precisamente porque la vida es breve, porque la vida es incierta desde nuestra perspectiva. No te sientes a rascarte la cabeza por los misterios de la providencia divina que tú no puedes entender. Y dedícate de todo corazón a hacer lo que Dios te está permitiendo hacer. Que de paso, puede ser que lo que Dios te permita a ti hacer sea muy diferente a lo que Dios le permita al otro hacer. Y nosotros tenemos que saber que Dios nos reparte sus dones de la misma manera. Hay personas que van a hacer con su vida algo muy visible, extraordinario. Hay otros que no van a hacer eso. Pero cada cual tiene que hacer lo que le viniera a la mano a hacer. No lo que le vino al otro, sino a ti. ¿Por qué debemos hacerlo así? Dice Salomón, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En otras palabras, cuando estés en la tumba, que yo creo que es la traducción correcta aquí de la palabra Seol, ya no tendrás más oportunidades para hacer lo que estaba supuesto a hacer en esta vida. Es ahora. Estas palabras son muy similares a las del Señor Jesucristo. En Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mi hermano, lo que vayas a hacer, hazlo ahora. Y debes hacerlo con todo tu corazón, porque tú no tienes la menor idea de si vas a tener la oportunidad de hacerlo mañana. El tiempo es ahora. Que hemos visto hoy que nuestras vidas no están en las manos de la diosa Fortuna, que nuestras vidas no están en las manos de un destino ciego y caprichoso, sino más bien en las manos de un Dios sabio, justo y bueno, al cual no podemos entender en muchas ocasiones porque su mente es infinita y la nuestra muy limitada. ¿Qué debemos hacer entonces cuando tenemos que lidiar con aquellas situaciones de la vida que no podemos entender? Recordar lo que decíamos hace un momento. Nunca debemos tratar de interpretar el amor de Dios a la luz de las circunstancias, sino a la luz de la cruz del Calvario. Queridos hermanos, nosotros sabemos que Dios nos ama. No porque todas las cosas nos salen bien. Lo sabemos porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda. Ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 8. Después de mencionar que fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo, Pablo dice en el versículo 31 del capítulo 8, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Si Cristo ya murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Ahora bien, todo este pasaje de Eclesiastés presupone algo y ya con esto concluyo. Salomón dice en el versículo 4 que un perro vivo es mejor que un león muerto, porque hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y luego añade, porque los que viven saben que han de morir. Y ese conocimiento debería llevarlos a prepararse adecuadamente para ese viaje. Mi amigo, ninguna persona, óyeme bien, ninguna persona puede realmente disfrutar de esta vida como un don de Dios si no ha participado primero en el gran don que Dios ha provisto en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás preparado para comparecer ante el tribunal de Dios a darle cuenta por tu vida? ¿Tú estás preparado para eso? Dice la Escritura que todos los seres humanos están en serios problemas con la justicia de Dios, porque todos nos hemos quedado muy cortos de alcanzar el estándar de vivir para su gloria. Romanos 3:23. ¿Cómo puede disfrutar de la vida un hombre hoy
sabiendo que mañana puede haber partido sin esperanza y sin Dios. ¿Cómo tú puedes disfrutar de la vida hoy? Pero es ahí precisamente donde entra en juego la buena noticia del Evangelio. Cristo vino al mundo a llenar el estándar, viviendo una vida de perfecta obediencia. Y luego dio su vida en la cruz del Calvario, en lugar de todos aquellos que no podíamos llenar esa medida y a los cuales Él quiso salvar. Y sobre la base de esa obra perfecta de redención, ahora Dios ofrece en el Evangelio perdón y vida eterna a todos los que se arrepienten de sus pecados y confían únicamente en Cristo para la salvación de sus almas. No en su religión, no en su iglesia, no en su decencia, únicamente en Cristo para la salvación de su alma. Y mi amigo, déjame decirte algo, cuando ese Dios que se reveló en Jesucristo venga a ser tu Padre, entonces es que tú podrás realmente disfrutar la vida, porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Que toda la gloria sea dada únicamente a Él.